¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo García Dávalos. Mi número de matrícula es CTM 081650. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y este es mi proyecto integrador de la materia de Economía. Nos piden que leamos 4 temas y resolvamos unas preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo describes a la competencia perfecta? Esta es la más común en todo el mundo y la más conveniente porque consigue una asignación eficiente de los recursos de la sociedad. En esta existen muchos vendedores y compradores de un mismo producto. Eso ocasiona una competencia perfecta. El precio lo define cada quien y también cada comprador decide con quién comprar. En este sistema la competencia es buena, pero la competencia leal. La siguiente pregunta es: ¿cómo describes la competencia imperfecta? Se le llama imperfecta porque en este sistema por lo menos un vendedor o comprador, por su poder adquisitivo, puede definir el precio de un producto. En este sistema lo más común son los monopolios, que a estas alturas quedan muy pocos, por no decir que ninguno. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la teoría monetaria? Se refiere a la importancia de la moneda en la sociedad. Sin ella no se podría comprar ningún producto, ya que los productores desean adquirir dinero por sus productos y no utilizar el trueque. Al recibir dinero se dan cuenta que su trabajo tiene valor. Es por eso la importancia de la moneda en la sociedad. La siguiente pregunta es: ¿qué es la inflación? La inflación se define como un proceso de elevación constante de precios o bien un descenso continuo del valor del dinero. Existen 4 tipos de inflación. Recalentamiento de la economía: esta es cuando hay un leve aumento de precios. Inflación rampante: supone la tasa de inflación entre el 4% y el 6%. Inflación acelerada: es una inflación que alcanza casi el 10% anual. Y por último, hiperinflación: supone una pérdida del control de los precios. Se ha llegado a detectar incrementos de hasta 3 dígitos, es decir, más del 1000%. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los motivos de la inflación? Existe la inflación de demanda, que es cuando se produce el exceso de demanda, hay una elevación de los precios. La inflación de costos es cuando la inflación se debe al incremento de los costos de los diferentes factores de producción. Los procesos de inflación también se deben a la excesiva producción de dinero. ¿Cómo se puede controlar la inflación? Con los avances tecnológicos, la pérdida de influencia de los sindicatos, las privatizaciones y la creciente competencia nacional e internacional que está haciendo bajar el costo de las materias primas y de los productos energéticos. Para continuar nos preguntan: ¿cuáles son las teorías del capital? En el transcurso del tiempo han existido varias teorías del capital, tal vez unas basadas en la anterior, pero mejorando sus deficiencias y todas igual de válidas. Primero tenemos los fisiócratas. Son los economistas franceses del siglo XVIII, fueron los primeros en exponer un sistema económico. Después viene la teoría clásica. En esta el capital se define como el conjunto de valores creados mediante el trabajo. Enseguida vienen los socialistas. Estos aceptaban la visión clásica del capital, pero añadieron una nueva consideración. Solo podían ser capital los bienes productivos que permiten obtener ingresos. La teoría psicológica está basada en una investigación sistemática de los motivos de moderación o abstinencia. Sin embargo, existen unas teorías más modernas que también les llaman enfoque. Primero, el enfoque clásico se define como el Estado se limita a ser guardián y policía para garantizar los derechos individuales de los ciudadanos. El enfoque marxista: el Estado se realizará funciones jurídico-políticas y de sujeción ideológica, paralelamente tiene la tarea de conservar las condiciones materiales necesarias para la producción amplia del capital. Enfoque keynesiano: el papel del Estado debe ser de administrar de la demanda efectiva y ésta debe determinar el nivel de producción. Enfoque estructuralista: el Estado debe asumir un papel de planificador y promotor del desarrollo y de la industrialización, pero respetando el mecanismo de mercado. Por último, el enfoque monetarista: la función del Estado debe limitarse a elaborar un presupuesto balanceado y una política monetaria contraccionista. Debe ser un guardián del libre juego de las leyes del mercado y debe privatizar sus funciones.
La siguiente pregunta es, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es el valor total de la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo, generalmente un año. El Producto Interno Bruto per cápita es la relación que hay entre el Producto Interno Bruto de un país y su cantidad de habitantes. Por último, nos piden la opinión general de la materia. Me pareció muy interesante la materia de economía y me dejó mucho aprendizaje acerca del sistema tributario, que es el encargado de cobrar impuestos y administrarlos. Me parece interesante aprender el sistema tributario en México actual y en México contemporáneo. Nos enseñó el cambio que ha tenido desde la antigüedad a la actualidad. También conocimos los artículos de la Constitución Política de México que establecen el pago de impuestos tanto como a la Federación, el Estado y municipal. En estos últimos temas vimos la importancia de la economía en la sociedad. Nos hablaron de la competencia perfecta. Esta es la de libre comercio, que gracias a la competencia se establece el precio de las cosas y depende de la oferta y la demanda, a diferencia de la competencia imperfecta, que en esta existen los monopolios y es una sola persona o empresa la que determina el precio de ciertos productos. En general vimos lo que es la inflación, la teoría monetaria, las teorías del capital y lo que es el Producto Interno Bruto. Es todo, muchas gracias.